Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar sobre algunos temas generales e introductorios del currículo. Por ejemplo, los conceptos, para qué se creó, por qué se creó, algunos niveles y algunos componentes, ¿no? Espero que se encuentren bien de salud y espero que continúen con salud para que puedan acceder por internet a estas clases, que es un medio contingente para poder llegar a ustedes. No es el mejor medio, pero al menos es una ventana que se abre para poder llegar a ustedes con, con estos contenidos básicos, fundamentales, que luego tendremos que profundizar en base a sus actividades autónomas. El currículo proviene del latín currere o correr, que significa carrera. Es conocido en Latinoamérica a finales de las décadas de los 70, pero ya en Europa y en otros lugares en décadas anteriores. Es el documento normativo que establece una estrategia para la formación de sujetos democráticos transformadores de la realidad material, social, cultural y política. El currículo es considerado al mismo tiempo como un contrato entre la sociedad y la institución educativa. El término de contenidos de enseñanza de marco pedagógico y como una herramienta de trabajo en las instituciones educativas y en las aulas, este convenio realmente ofrece un camino, una brújula en el que las instituciones educativas se comprometen a determinar procesos de enseñanza-aprendizaje adecuados. Asimismo, se trata de un contrato y de una herramienta en permanente evolución, pues cada cierto tiempo hay actualizaciones curriculares, hay procesos de implementación, procesos de evaluación, de tal manera que algo que no está inamovible, sino que está en constante desarrollo. ¿Por qué se creó el currículo? La crisis del conductismo, que era toda una etapa en la que en base a Pavlov, en base a sus experimentos, se consideraba que se debe centrarse el aprendizaje en el estímulo-respuesta. En todas sus formas, el conductismo creó una crisis muy grande que debía ser superada porque no respondía a los requerimientos de la época. El error de desarrollar una concepción microfísica del comportamiento humano, subestimando el pensamiento a la actividad consciente del individuo, daba lugar a la formación del paradigma cognitivo. Es decir, éramos más o menos como animales irracionales que obedecíamos a estímulos y dábamos una respuesta a determinado estímulo, dejando de lado todo lo que es el pensamiento, todo lo que es la improvisación. Otros factores que contribuyeron a este hecho son los constantes avances de la ciencia y sobre todo la tecnología que ingresó en la era de los ordenadores. Para algunos, la teoría de la comunicación, la ciencia de las computadoras, la psicolingüística, etc., habrían también conllevado a este desenlace. Según la filosofía, en el currículo se encuentran tres grandes perspectivas, las cuales son el idealismo, el realismo y el pragmatismo. El primero, el idealismo, en el cual el mundo exterior se hace una idea del hombre o de un ser superior. El realismo, el cual acepta que existe un mundo exterior y en el cual la interpretación del individuo es independiente. Y el pragmatismo, donde la realidad es dinámica y cambia permanentemente. A lo largo del tiempo, la educación se ha tenido que enfrentar a varios retos, siendo el principal cumplir y llevar a cabo un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto siempre ha sido una preocupación desde tiempos remotos. ¿Cómo mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo lograr que se alcancen aprendizajes significativos? Con el fin de mejorar las necesidades de la sociedad, con el fin de mejorar las necesidades de cada estado, con el fin de mejorar la demanda laboral, etc. Es por ello que el currículo ha sido una herramienta esencial en varios contextos y ha sido de mucha ayuda principalmente en el contexto educativo. ¿Para qué se creó?
Primero, como documento normativo que establece una estrategia para la formación de sujetos democráticos y transformadores de la realidad. Segundo, porque viene a constituirse en la estrategia fundamental de la educación para el logro de sus propósitos. Es una estrategia técnica a través de la cual se plantean una serie de procesos que permiten que la educación tenga una brújula. El currículo en este caso, el ecuatoriano ha tenido una serie de actualizaciones, una serie de reformas. La última que se hizo, la actualización curricular, aproximadamente en la década de los 90 y que se reformuló en el 2010. Además de esto, podemos indicar que el currículo tiene ciertos componentes fundamentales que no pueden faltar, como son, por ejemplo, los propósitos educativos, los contenidos, las estrategias, los medios para el aprendizaje y la enseñanza, los criterios para la selección y diseño de actividades y, por último, la evaluación. En cuanto a los propósitos educativos, podemos decir que se deben construir propuestas amplias para el trabajo pedagógico, para una adecuada selección y organización de los contenidos. Así, por ejemplo, especifican los fines generales de la educación, reflejan una concepción del ser humano, promueven procesos de aprendizaje y de enseñanza, promueven desarrollar capacidades y competencias variadas en el área cognitiva, en el área afectiva y en el área psicomotriz. Y también promueven relaciones interpersonales de actuación y de participación social, pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la interacción, la inteligencia intrapersonal e interpersonal se desarrolla adecuadamente. Los criterios para la formulación de propósitos educativos son aquellos como tener en cuenta la concepción de educación asumida para la transformación curricular, los principios y fines de la educación ecuatoriana, tener en cuenta las características del modelo curricular y las fuentes de referencia para el diseño curricular, concebir los propósitos formativos como sistema organizado, multilateral y armónico, estar articulados tanto de forma vertical como de forma horizontal, así se plantean las mallas, ¿no? Así se plantean los programas educativos, en donde la relación horizontal y vertical es fundamental para que haya armonización y congruencia. Y sobre todo estar articulados en un sentido lógico, en un sentido coherente, bajo el amparo, el horizonte epistemológico de una teoría educacional. Ser fértiles para propiciar procesos de aprendizaje significativos y expresarlos en la forma más sencilla posible. Luego tenemos los propósitos educativos generales para la educación, como interactuar en ambientes naturales y sociales, fomentar el desarrollo de seres humanos libres, reflexivos, críticos, autocríticos y dueños de sí mismos, capaces de producir, expresar y sistematizar respuestas y desarrollar sus propias creatividades. Luego tenemos los contenidos educativos, como son los hechos, los datos, los conceptos, los procedimientos, los valores, las actitudes, lo que son todos ellos mediadores de aprendizaje significativos. Tenemos también los criterios para la selección y organización de los contenidos, entre ellos la concepción de educación asumida en toda transformación curricular, la actualización curricular en el caso del Ecuador. Los contenidos deben enfocarse en la concreción de los principios y los propósitos, deben tener márgenes de apertura, deben ser variados y diversos y sobre todo flexibles. La selección y organización de los contenidos van desde las representaciones más amplias a las más complejas y siempre con tendencia a la integración. También tenemos las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Son aquellas que marcan una secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente para permitir, para propiciar la construcción de conocimientos en el ámbito escolar. Y también el aprendizaje de conceptos, el aprendizaje de procedimientos y el aprendizaje de actitudes en los tres niveles: cognitivo, procedimental y actitudinal.
Tenemos también las condiciones generales para promover aprendizajes significativos, como tener bien claro el tipo de aprendizajes que se propicia, los contenidos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje, establecer un ambiente adecuado para que el aprendizaje tenga lugar, ¿no? Un ambiente adecuado de aula, un ambiente adecuado de disciplina, en donde no exista bullying, ¿no? En donde no exista autoritarismo, donde se promueva un proceso de aprendizaje horizontal, y también ofrecer mejores posibilidades para el desarrollo del pensamiento divergente, es decir, el derecho a opinar diferente, el derecho a preguntar, el derecho a disentir, el derecho a investigar, ¿no? Y en todo caso, estas capacidades divergentes, intelectuales y prácticas críticas que son importantes para el desarrollo cognitivo. También tenemos las estrategias para promover aprendizajes de recuperación, ¿no? Es decir, aquellas en las que se necesita inserción de expertos para apoyar a los estudiantes con dificultades, y también la posibilidad de recuperación individual en cada uno de los casos. Como iba diciendo, estrategias para promover aprendizajes significativos, en donde se plantea la problematización, donde se hablan de proyectos, la inserción de expertos en lo que a través de charlas, de conferencias, y la socialización centradas en actividades grupales. Finalmente, tenemos el aspecto de la evaluación, un aspecto fundamental, ¿no? La evaluación debe estar presente en todos los proyectos curriculares. La finalidad de la evaluación es proporcionar la visión de todo el proceso educativo para permitir tomar decisiones con el objeto de mejorar. La evaluación permite al estudiante conocer sus capacidades y limitaciones. La evaluación debe ser global, la evaluación debe tener carácter integral y debe hacerse tanto durante el proceso como al final, ¿no? No puede hacerse solamente al final, sino también durante el proceso para hacer correcciones concretas en el proceso, y al final para luego establecer todo un informe que permita rectificar y realmente corregir errores.